voy a reaccionar a algo que a mí me da mucha fobia. Yo odio la guerra, a la política, pero odio la guerra, pero entiendo que realmente para ganar a veces hay que pelear. La selección natural es lo que es más importante, ¿sí? Entonces es injusta la selección natural, yo odio la selección natural, por eso odio los militares. No los odio, pero sí me dan fobia. Voy a ver un video acerca de cómo es la vida de un soldado. ¿Cómo es la vida de un soldado ruso o ucraniano en las trincheras de guerra? Ucranianos como rusos pasan días y noches enteras bajo condiciones extremas. Frío implacable, calor agotador, plagas de ratas y barro pegajoso. La mayor parte del tiempo reina un silencio tenso, interrumpido solo por disparos, artillería y la constante sensación de peligro acechando a pocos metros. La vida en las trincheras es una prueba extrema de resistencia física y mental, un desafío que se ha mantenido constante desde la Primera Guerra Mundial hasta hoy, más de un siglo después. En el video de hoy nos sumergiremos en la vida cotidiana de los soldados, tanto rusos como ucranianos, en las trincheras. Exploraremos cómo enfrentan los desafíos diarios, el aburrimiento, las condiciones climáticas extremas, las amenazas de las armas modernas y no tan modernas y la presencia constante del enemigo a solo metros de distancia. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Las trincheras, asociadas principalmente con la Primera Guerra Mundial, han resurgido con una importancia significativa en la actual guerra entre Ucrania y Rusia. El resurgimiento de las trincheras en Ucrania se debe a razones similares a las de hace un siglo. Proporcionan protección y facilitan la defensa en terrenos planos. En la actualidad, soldados de ambos bandos experimentan la dura realidad de estar en la primera línea de defensa, enfrentando al enemigo a pocos metros de distancia. A pesar de los cambios drásticos en la vida y la tecnología desde la Primera Guerra Mundial, la existencia de las trincheras sigue siendo igualmente traumática, terrorífica y peligrosa. La estructura de las trincheras modernas guarda sorprendentes similitudes con las de hace 110 años. Ambas incluyen un extenso sistema subterráneo con trincheras de primera línea, túneles, puestos de primeros auxilios, cocinas, letrinas y puestos de mando interconectados en un laberinto diseñado para resistir artillería y avances enemigos. Sin embargo, hay diferencias notables como la densidad de tropas. En la ofensiva del Somme en 1916 había cerca de 10.000 soldados por kilómetro y medio de frente. En Ucrania, la cifra es de aproximadamente 700 hombres por kilómetro y medio. Las condiciones climáticas siguen siendo un reto formidable. Aunque los soldados actuales disponen de ropa térmica avanzada y otras tecnologías para combatir el frío, las temperaturas en Europa Oriental son extremadamente bajas. Los soldados de ambos bandos describen el invierno en las trincheras como un verdadero infierno helado. Por otro lado, hay otro importante protagonista de la vida en las trincheras, el barro o lodo. Como consecuencia de la tierra excavada, el frío, la humedad y las lluvias, el barro está absolutamente en todos lados. No obstante, en Ucrania y Rusia este es mucho más invasivo, como consecuencia del infame Rasputitsa. Este fenómeno climático consiste en la filtración de agua en el suelo, creando así un mar de espeso lodo. Esto dijo un soldado ucraniano del barro en las trincheras. El barro era tan espeso en mi trinchera que algunos equipos quedaron inoperativos. Caminar requería mucho más esfuerzo y tiempo porque te absorbía a cada paso. Después de rotar fuera de la posición, tuve que rociar el equipo y el uniforme en un túnel de lavado para limpiarlo. Estábamos tan cubiertos de barro que al cabo de un rato ni siquiera nos molestaba. Aunque este fenómeno suele ayudar al bando que defiende, no hace más que complicar y hacer más incómoda la vida de todos en las trincheras. El barro es pegajoso, incómodo e imposible de limpiar. Muchos soldados incluso han afirmado que preferirían que el suelo esté congelado para evitar sentir la succión del barro en cada paso que dan. Y sí, en invierno a veces el suelo está completamente congelado. Otros sostienen que con el tiempo te acostumbras a convivir con este como si fuese un compañero más en el frente de batalla. El frío, el barro y la humedad persistentes en las trincheras han dado lugar a un aumento en los casos de pie de trinchera entre las tropas, un término que se originó durante la Primera Guerra Mundial. Esta condición es una infección grave que se desarrolla rápidamente en ambientes húmedos y fríos similares a los que se experimentan en las trincheras. El pie de trinchera no solo es doloroso, sino que también afecta significativamente el rendimiento y la movilidad de los soldados. Una comparación notable entre las trincheras de la Primera Guerra Mundial y las actuales en Ucrania es la persistente plaga de ratas y ratones.
Tanto las fuerzas rusas como las ucranianas enfrentan el desafío de lidiar con estos roedores, que no solo dañan equipos y provisiones, sino que también representan una amenaza sanitaria para los soldados. Para combatir esta plaga de ratas y ratones, se sabe que ambos bandos han recurrido al uso de gatos, conocidos por su habilidad para cazar roedores ágilmente. Para hacer frente a todas estas condiciones anteriores del clima, las fuerzas rusas y ucranianas han implementado diversas medidas. La comida en las trincheras en primer lugar debe ser abundante y rica en calorías, con sistemas de agua para servir comidas calientes y termos con bebidas. Los turnos se acortan en invierno, la ropa se cambia con frecuencia y se proporcionan mantas gruesas y velas para ofrecer algo de calor. Aunque hay que ser muy claros, no todos los soldados gozan de estos beneficios todo el tiempo. Si bien las tropas ucranianas y rusas de hoy día gozan de mejores comodidades y suministros que los soldados de la Primera Guerra Mundial, la seguridad en las trincheras ha disminuido notablemente. La vida en las trincheras de Ucrania enfrenta riesgos más severos que los que enfrentaban los soldados hace un siglo. En ambas guerras, exponerse fuera de las trincheras es un riesgo que nadie desea correr, ya sea para transportar suministros, obtener señal de radio, observar al enemigo o realizar relevos. La amenaza es constante. La presencia de un francotirador enemigo es siempre una posibilidad latente y uno nunca sabe si está en su mira hasta que es demasiado tarde. Sin embargo, la diferencia crucial de hoy día es que incluso el interior de las trincheras no garantiza tu seguridad. En tiempos pasados, refugiarse en ellas ofrecía una relativa protección. Los ataques aéreos no eran tan precisos y tampoco la artillería, pero en el contexto actual, los avances tecnológicos han introducido múltiples amenazas: helicópteros, cohetes guiados, misiles de alta precisión, artillería moderna y guiada y los tan temidos drones kamikaze o drones FPV. A esto se suman las complejidades de la guerra electrónica, combinadas con vehículos mecanizados y minas que hacen que la tierra de nadie sea más peligrosa que nunca. Particularmente los drones son una amenaza significativa de los habitantes de las trincheras. Estos dispositivos desempeñan un papel crucial en el conflicto entre Ucrania y Rusia, ya que se utilizan extensamente tanto para la vigilancia de posiciones enemigas como para ataques, y tanto los rusos como los ucranianos hacen uso de ellos. Con el fin de destruir las trincheras enemigas, los drones lanzan granadas, bombas, proyectiles de mortero e incluso funcionan como kamikazes utilizando lentes de realidad virtual y cámaras. Para contrarrestar estos ataques, las trincheras suelen estar fortificadas con sacos de arena. La verdad me da un poco de tristeza pensar en los soldados de la Primera y Segunda Guerra Mundial perdiendo partes de sus cuerpos, los ojos, para nada. Solamente porque otro les dijo vayan, maten. Yo todo me imaginé menos que en eso pudieran haber ratas. Aunque la tecnología ha traído más armas, también ha aportado herramientas defensivas. Sin embargo, también recurren a métodos tradicionales como periscopios binoculares para la vigilancia y conexiones telefónicas fijas para la comunicación, que son más fiables que el GPS y los radios, que son susceptibles a interferencias e intercepciones. El aburrimiento es otro desafío persistente en las trincheras. Más allá de las tareas de mantenimiento de sus puestos, el 90% del tiempo de los soldados consiste en esperar y esperar. Y ya sé lo que estás pensando. ¿Cómo pueden aburrirse si, a diferencia de las guerras mundiales, tienen su celular para estar en redes sociales, jugar y hablar con su familia y amigos? Bueno, no es tan sencillo. Aunque en ciertas ocasiones sí es posible, en muchos lugares del frente los teléfonos móviles suelen estar completamente prohibidos o deben estar en modo avión. De lo contrario, el enemigo tiene la posibilidad de rastrear las señales y ajustar la precisión de sus ataques. Esto puede sonar exagerado, pero ya ha habido muchos casos donde esto sucede y bombardean zonas enemigas como si no hubiera un mañana, generando decenas de bajas. Incluso en áreas más seguras se recomienda limitar las llamadas a casos de emergencia y a breves comunicaciones con familiares. Sin esta posibilidad, los soldados deben recurrir a entretenimientos más antiguos, como platicar, juegos de mesa, libros o cartas. El tedio de días y noches enteras sin acontecimientos es más desafiante de lo que suena. Sin embargo, cuando el aburrimiento finalmente se rompe, las cosas se vuelven aún peor. Los asaltos y combates en las trincheras, aunque son breves, con una duración promedio de unos 10 minutos, son extremadamente brutales y peligrosos. No solo se lucha para avanzar en el territorio, sino también por apoderarse de vehículos, ametralladoras, morteros, piezas de artillería y suministros del enemigo. A pesar de su historia centenaria, las trincheras continúan siendo un método efectivo para mantener una posición, lo que nos lleva a una pregunta clave: ¿cómo se conquista, captura o destruye una trinchera enemiga en la guerra moderna? Bueno, Rusia y Ucrania han adoptado dos estrategias contrastantes para este fin. Entiendo quién en sus cabales
Yo entiendo que de pronto en los años 30, 40, los hombres les tocara, ¿sí? Porque era obligatorio, que les tocaba, porque igual en esos años de la Gran Depresión no había comida. Y el único lado donde había comida era en la guerra, ¿sí? Tal vez sí tiene sentido cuando se están peleando por un recurso, ¿sí? Hay un recurso que una sociedad necesita y otra que también lo quiere. Eso también. La soviética, conocida como reconocimiento por combate, envían soldados a tierra de nadie como cebo. La idea es provocar el fuego enemigo, analizar las posiciones y la fuerza del adversario y luego lanzar una segunda ola más numerosa de combatientes. Esta táctica ha sido ampliamente criticada no solo por el alto número de bajas que genera, sino también por su eficacia limitada en el contexto actual. No siempre aplican estas tácticas los rusos, pero vaya que sí se ha visto usada en múltiples ocasiones. Por su parte, Ucrania ha elegido una táctica bastante diferente, enfocada en minimizar las bajas humanas. Esta táctica implica presionar y suprimir al enemigo con ataques aéreos, artillería y fuego de mortero, buscando causar el mayor daño posible. Posteriormente, cuando el enemigo está aturdido y desorientado, se lanzan ataques con tropas. Aunque esta táctica parece ideal en teoría, la lenta progresión de la fallida contraofensiva ucraniana en 2023 sugiere que no está siendo tan efectiva como se esperaba. Probablemente por la alta exigencia en términos de fuego, preparación y coordinación para cada ataque de este tipo. También hay un aspecto elemental de este tipo de guerra de trincheras: el profundo impacto psicológico que dejen los soldados, la proximidad constante al peligro, las extenuantes condiciones climáticas y la espera interminable de un ataque enemigo inevitablemente dejan huellas psicológicas profundas en aquellos que las habitan. Numerosos soldados que han pasado tiempo en las trincheras de la guerra en Ucrania en ambos bandos admiten sentir la sombra de esa amenaza constante, incluso en entornos seguros y tranquilos. Aunque los hombres pueden dejar físicamente las trincheras, el miedo y la ansiedad permanecen con ellos. Cuando uno está traumado, ¿sí? Uno tiende como a correr, o si uno esté en un sitio tranquilo donde nadie lo esté atacando, como que todo lo asusta a uno, como que todo lo perturba a uno, ¿sí? La más mínima acción de otra persona, de la más mínima actitud, como que lo pone a uno en tensión. Yo conocí a un señor que estuvo en Corea, él se enloqueció. Él adquirió esquizofrenia, sí, él se enfermó, sí, y el gobierno nunca lo ayudó, sí, o sea, él falleció ya hace, yo creo que ya hace como 10 años. Se reconocía por tener comportamientos muy extraños, era agresivo a veces, no siempre, a veces era bien, sí, con la gente. Y a veces sí se ponía muy agresivo y gritaba y maldecía. Yo creo que fue a raíz de eso, de haber estado en esa guerra, que él se enfermó. Ese gobierno se acabó, sí, ese gobierno ya no les volvió a ayudar. Cuando debieron haberlo indemnizado de por vida, pero con una buena suma de dinero. Pero no, nada, o sea, el señor vivía en una casita pobre. Eran él y el hermano, y ellos dos murieron. Ah, no, primero murió la mamá, él estaba muy desolado cuando murió la mamá. Luego se murió el hermano, y luego por último murió él, y en la casita no quedó nadie más. Esa casita pasó a ser de la junta comunal. El gobierno nunca le ayudó con nada, o sea, murió muy solo, pese a haber dado su vida y su salud mental en esa horrenda guerra, cuando él no era guerra de él, o sea, eso no era problema de él. Eso es una pérdida de tiempo ahí para los que participan en esa guerra, mientras Putin, mientras el tipo ucraniano, mientras los presidentes y los que están al mando sí duermen bien, ellos sí comen bien, ellos sí tienen pensiones buenas, ellos sí tienen súbditos a su cargo que les hacen todo y que los cuidan. Gracias por ver mi reacción. Espero que les guste.